¿Alguna vez has considerado que un trayecto en tren podría convertirse en una experiencia aterradora? Estas son 5 historias de terror que suceden en viajes en tren. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Subir al tren nocturno fue una de esas ideas que, en el momento, parecía lógica. Después de todo, era barato y me prometía estar en casa para el amanecer. Tenía que regresar a la ciudad después de un largo fin de semana con mis amigos en el campo y no había muchas opciones. El tren era mi única esperanza. Pero no sabía que el viaje no sería como lo había imaginado. El andén estaba desierto cuando llegué, la estación casi fantasmagórica bajo la tenue luz de las farolas. El sonido del viento silbaba entre las columnas metálicas y el único ruido que rompía el silencio era el de mis pasos, resonando en la plataforma vacía. Me sentía como si estuviera en una de esas viejas películas de terror, donde el protagonista está a punto de hacer algo increíblemente estúpido, pero no lo sabe. Ese era yo. El tren llegó a la estación sin hacer mucho ruido, deslizándose por las vías como una serpiente. Me acerqué a la puerta del vagón, sintiendo el frío metal bajo mis dedos al abrirla. El interior estaba casi vacío, solo 2 o 3 pasajeros repartidos a lo largo de los vagones. Me senté cerca de la ventana, esperando que el sueño me atrapara y me permitiera desconectar durante el trayecto. Pero desde el primer instante, algo me incomodaba. No sé si fue el silencio del tren o el hecho de que, a pesar de ser un tren nocturno, no había personal a la vista. No vi ni al conductor ni al revisor. Incluso los otros pasajeros parecían extrañamente quietos. Un hombre de traje, sentado en el otro extremo del vagón, miraba por la ventana sin mover un músculo. 2 mujeres mayores, más adelante, susurraban entre ellas, pero no pude escuchar lo que decían. Me sentía aislado, como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. El tren partió, y el paisaje nocturno comenzó a deslizarse frente a mis ojos. Las luces de las ciudades y pueblos parpadeaban a lo lejos, mientras el tren avanzaba por las oscuras vías. Pero no pasaron ni 20 minutos cuando algo raro ocurrió. El tren se detuvo. No en una estación, no en un cruce de vías. Simplemente se quedó inmóvil en medio de la nada. El ruido del motor se apagó y de repente todo quedó en silencio. Miré a mi alrededor, esperando que alguien hiciera algo, pero nadie parecía notar que estábamos varados. El hombre de traje seguía mirando por la ventana y las 2 mujeres ni siquiera levantaron la cabeza de su conversación. ¿Qué demonios?, murmuré, levantándome de mi asiento. Caminé hacia la puerta del vagón, pero estaba cerrada. Intenté abrirla, pero el mecanismo estaba bloqueado. Tranquilo, es solo una parada técnica, dijo una voz a mis espaldas. Me giré rápidamente y vi a una mujer joven, sentada un par de asientos más atrás, sonriéndome de una manera extraña. ¿Una parada técnica en medio de la nada?, pregunté, levantando una ceja. Ella no respondió. Simplemente me miró con esa sonrisa, como si supiera algo que yo no sabía. Algo que no quería compartir. El tiempo pasó y el tren no se movía. Empecé a inquietarme. Fui de vagón en vagón, pero la situación era la misma. Los pocos pasajeros que había, actuaban como si nada raro estuviera sucediendo. Las luces parpadeaban de vez en cuando, y había un frío creciente en el ambiente, como si el aire acondicionado estuviera puesto al máximo. Finalmente, regresé a mi asiento, sintiéndome frustrado y un poco asustado. Decidí sacar mi teléfono para revisar el tiempo, o quizá buscar alguna información sobre el retraso, pero no había señal. De hecho, el teléfono no funcionaba en absoluto. Era como si estuviera bloqueado en el tiempo, atrapado en esa caja de metal en medio de la nada. Entonces, escuché un ruido. Un crujido metálico, como si alguien estuviera caminando por el techo del tren.
Al principio pensé que lo estaba imaginando, pero el sonido se hizo más fuerte, más cercano. Miré hacia arriba, esperando ver algo, pero solo vi el techo del vagón. Sin embargo, el ruido continuaba, moviéndose de un vagón a otro, acercándose poco a poco. El hombre de traje finalmente se movió. Giró la cabeza hacia mí, con una expresión vacía en su rostro. «No deberías prestar atención», dijo en voz baja. «No te va a gustar lo que viene». Eso fue todo lo que dijo antes de volver a su posición original. Mis nervios estaban a punto de explotar. El tren seguía detenido, y ese extraño sonido sobre el techo no dejaba de moverse. Me levanté de nuevo, decidido a ir al vagón delantero para encontrar a alguien que pudiera darme respuestas. Cuando llegué a la puerta que conectaba con el siguiente vagón, noté algo extraño. No había más vagones. Lo que se suponía que era una larga fila de trenes conectados, terminaba abruptamente. Miré hacia atrás y, efectivamente, el vagón en el que estaba sentado también era el último. «Eso no tiene sentido», murmuré, sintiendo que el pánico comenzaba a crecer en mi pecho. No podía estar en un solo vagón. Yo había caminado por varios minutos, había visto otros pasajeros. Entonces, las luces parpadearon y, en ese breve destello de oscuridad, vi algo al final del vagón. Una figura, de pie, mirándome. No pude distinguir su rostro, pero sentí su mirada clavada en mí. Cuando las luces volvieron, la figura ya no estaba. Corrí hacia la puerta, empujándola con todas mis fuerzas, pero no se abría. El sonido metálico sobre el techo era ahora ensordecedor, y los pasajeros, los pocos que quedaban, estaban inmóviles, como estatuas. De repente, el tren comenzó a moverse. Pero no era un movimiento suave como al principio. Este era brusco, violento, como si algo lo estuviera tirando hacia adelante a la fuerza. Caí al suelo, golpeándome la cabeza contra uno de los asientos. El vagón temblaba, y podía escuchar los chirridos de las ruedas sobre las vías. Me levanté, tambaleándome, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Algo no estaba bien. El tren estaba fuera de control, pero nadie parecía reaccionar. El hombre de traje seguía sentado, las mujeres no se movían. Todos parecían congelados en el tiempo, mientras el tren aceleraba cada vez más. De repente, una voz rompió el silencio. Una voz femenina, distorsionada, que resonaba por los altavoces del vagón. Bienvenidos a su destino final. Las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, escuché los gritos. Al principio pensé que eran de los pasajeros, pero pronto me di cuenta de que venían de algo más. Algo que estaba en el vagón conmigo. Pude sentir su presencia acercándose, el frío helado de su aliento rozando mi cuello. Corrí hacia el otro extremo del vagón, tropezando en la oscuridad, intentando desesperadamente encontrar una salida. Pero no había salida. El tren seguía moviéndose a una velocidad imposible. Mi corazón latía descontroladamente mientras intentaba calmarme y pensar. Entonces, de repente, todo se detuvo. Silencio. Las luces parpadearon, encendiéndose lentamente, y lo vi. Al final del vagón, una figura alta y delgada, con una sonrisa torcida en su rostro. No era humano. Sus ojos eran dos vacíos oscuros, y su piel parecía estirada sobre su cráneo como si fuera una máscara. Dio un paso hacia mí, y su risa resonó en el vagón vacío. Ya no puedes escapar. Mis piernas temblaban, el miedo se apoderaba de cada fibra de mi ser. El tren estaba en movimiento de nuevo, pero este no era un viaje hacia casa. Cuando me ofrecieron el trabajo de controlador en el tren nocturno, no lo pensé dos veces. Lo veía como una oportunidad para ahorrar algo de dinero mientras terminaba mis estudios en la universidad. El turno de noche no era lo ideal, pero me gustaba la idea de poder leer o escuchar música mientras los pasajeros dormían. Y en el tren, al menos, había una sensación de constante movimiento,
como si el mundo siguiera girando, aunque todo estuviera en silencio. El primer par de semanas fue tranquilo. El tren nocturno, que viajaba desde la ciudad hasta las montañas, rara vez iba lleno. Pasaba por varias estaciones pequeñas antes de llegar a su destino final en un pueblo que, honestamente, no me molestaba en aprender el nombre. Mi trabajo consistía en revisar los boletos de los pasajeros, asegurarme de que todo estuviera en orden y, por lo general, quedarme despierto mientras todos los demás dormían. El tren estaba dividido en 3 vagones principales, uno de primera clase, otro de clase turista y el último, un vagón de carga que rara vez revisaba porque casi siempre estaba vacío o cargado con cajas que no me interesaban. En esos primeros días, solía quedarme en el vagón de clase turista, donde los pocos pasajeros ocupaban filas enteras de asientos para dormir. Pero entonces, una noche, algo cambió. Era un martes. El tren partió de la ciudad a las 11:45 de la noche, como de costumbre. Recuerdo que había algo en el aire esa noche, una humedad extraña que hizo que las ventanas del tren se empañaran rápidamente. El viaje comenzó normalmente, con solo un puñado de pasajeros subiendo en la estación. Cuando llegamos a la primera parada, un hombre subió al vagón de clase turista. Era mayor, con una barba gris descuidada y un sombrero de ala ancha que le cubría casi toda la cara. Se sentó en la parte trasera del vagón, lejos de los otros pasajeros. Algo en él me inquietó. No sabía qué era, pero había una energía extraña a su alrededor. Tal vez eran sus ojos, que no alcancé a ver bien, pero que me dieron la sensación de estar siendo observado, aunque nunca me mirara directamente. Después de un rato, intenté olvidarlo y me concentré en revisar los boletos de los otros pasajeros. El tren se detuvo en la segunda estación. Nadie subió, pero el hombre de la barba gris se levantó, caminó por el pasillo y desapareció en el vagón de carga. No pensé mucho en ello, tal vez iba al baño o simplemente quería estirarse. Pero cuando revisé el último vagón un par de horas después, no lo encontré. No había rastro de él. Estuve a punto de buscarlo, pero entonces me di cuenta de algo inquietante: las puertas del vagón de carga estaban cerradas desde el exterior y yo era el único con la llave. Volví al vagón de pasajeros, sintiendo un ligero hormigueo en la nuca. Miré por las ventanas, pero la noche era tan oscura que solo veía mi propio reflejo en el cristal. Me senté y traté de leer un libro para distraerme, pero no podía concentrarme. Mi mente seguía regresando al hombre de la barba gris y al hecho de que había desaparecido sin dejar rastro. La tercera parada fue aún más extraña. Esta vez, no solo no subió nadie, sino que cuando las puertas del tren se abrieron, el aire se llenó de un frío intenso, como si hubiéramos cruzado a una dimensión diferente. Miré hacia afuera y vi una figura solitaria de pie en el andén. Era una mujer, vestida con un abrigo largo y una bufanda, y su mirada se dirigía directamente hacia el tren. No se movía, no intentaba subir. Solo estaba ahí, observando. Cerré las puertas tan pronto como el tren arrancó de nuevo. Una parte de mí quería olvidar lo que acababa de ver, pero había algo en esa mujer que me perturbaba profundamente. Me recordaba a alguien, aunque no podía decir a quién. El tren continuó su viaje. A medida que avanzábamos, el ambiente en el vagón se volvió más pesado. Los pasajeros que estaban durmiendo comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego empecé a escuchar susurros. Provenían del vagón de carga. Debe ser el viento, me dije a mí mismo. Me obligué a quedarme en mi asiento, pero no pude. Mi curiosidad me superó. Me levanté y caminé hacia el vagón de carga. Las puertas seguían cerradas, como las había dejado, pero los susurros eran más fuertes. Con manos temblorosas, saqué la llave de mi bolsillo y abrí la puerta. El interior del vagón de carga estaba sumido en la penumbra. No había cajas ni equipaje, solo una densa oscuridad que parecía absorber todo el sonido. Di un paso adelante, tratando de acostumbrar mis ojos a la falta de luz. Y entonces lo vi.
En el centro del vagón había un grupo de personas. Estaban parados en círculo, con sus rostros ocultos bajo capuchas negras. Uno de ellos levantó lentamente la cabeza y fue entonces cuando reconocí al hombre de la barba gris. Pero su cara estaba distorsionada, como si la piel se hubiera derretido y sus ojos eran completamente blancos. Di un paso hacia atrás, tropezando con algo en el suelo. Al mirar hacia abajo, me di cuenta de que el vagón estaba lleno de cadáveres. Cuerpos pálidos y retorcidos, como si hubieran muerto en agonía. Intenté correr, pero las figuras encapuchadas comenzaron a moverse hacia mí, sus manos alzándose como si quisieran atraparme. El tren se sacudió violentamente y caí de espaldas, golpeándome la cabeza contra el suelo. Desperté en el vagón de clase turista, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor. Los pasajeros seguían dormidos. Todo parecía normal. ¿Fue un sueño?, me pregunté. Pero entonces, al mirar hacia la ventana, vi la figura de la mujer en el andén, todavía observándome. El tren llegó a la siguiente estación. Esta vez, nadie subió, pero al revisar los boletos, me di cuenta de algo inquietante. Había más pasajeros de los que recordaba. Al menos 5 personas más que antes, y todos ellos tenían algo en común, no me miraban directamente, solo permanecían quietos, con una sonrisa perturbadora en sus rostros. No podía respirar bien. Sabía que algo no estaba bien. Fui al vagón de carga, decidido a enfrentar lo que sea que estuviera ocurriendo, pero cuando llegué, las puertas ya estaban abiertas. Dentro, no había cuerpos, pero el hombre de la barba gris estaba ahí, de pie, mirándome con sus ojos blancos. ¿Qué es este lugar?, pregunté, con la voz quebrada por el miedo. El hombre sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Este tren ya no pertenece a este mundo, dijo en un susurro que resonó en mi mente. Has cruzado al otro lado. Retrocedí, tropezando con el marco de la puerta. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba ocurriendo. No es posible, murmuré, pero la realidad de sus palabras comenzó a hundirse en mí. El tren no se detendría. No volveríamos a la ciudad. Estábamos atrapados, viajando en un bucle eterno en las vías de un mundo olvidado. Los pasajeros, aquellos que parecían normales, eran parte del tren, atrapados como yo. Corrí hacia la cabina del conductor, pero cuando llegué, no había nadie controlando el tren. Las palancas y botones se movían solos, como si una fuerza invisible dirigiera el viaje. El paisaje a nuestro alrededor había cambiado, ya no eran las montañas o los pueblos. Todo lo que veía era una vasta llanura gris, sin vida, extendiéndose hasta el horizonte. Desesperado, intenté detener el tren, tirar de todas las palancas, pero nada funcionaba. El tren seguía avanzando, incesante, hacia el vacío. Y entonces lo supe. Ya no era parte de mi mundo. Los susurros en el vagón de carga se hicieron más fuertes. Las figuras encapuchadas estaban esperando. Sabían que no había escapatoria. Me senté, resignado, mirando por la ventana. La figura de la mujer seguía ahí, su rostro oculto, su mirada fija en mí. Y comprendí que, como los demás pasajeros, estaba condenado a viajar en este tren por el resto de la eternidad. Un tren que nunca llegaría a su destino. Un tren que solo transportaba almas perdidas. Nunca me habían gustado los trenes. No era una cuestión de claustrofobia, ni nada así. Simplemente, algo en los trenes nocturnos me daba mala espina. La idea de estar atrapado en un vagón, rodeado de desconocidos, avanzando a toda velocidad en la oscuridad, siempre me había puesto nervioso. Pero ese día no tenía otra opción. Había viajado a la ciudad para una conferencia universitaria. Mi plan original era regresar en avión, pero debido a una tormenta inesperada, todos los vuelos fueron cancelados. El único medio de transporte disponible era el tren nocturno, un tren antiguo que cubría la ruta de regreso a mi ciudad.
Sin querer pasar otra noche en un hotel, decidí subirme al tren, aunque algo en el fondo de mi mente me decía que lo lamentaría. Compré mi billete en la estación, observando cómo la noche empezaba a caer, oscureciendo el cielo con nubes amenazantes. El tren, con su apariencia desgastada y su pintura desconchada, parecía haber sido sacado de otra época. Los pocos pasajeros que esperaban en la plataforma parecían tan cansados como yo, mirando sus teléfonos o simplemente observando el tren en silencio. Nadie hablaba. Finalmente, abordé el vagón. El interior era aún más antiguo que el exterior. Los asientos de cuero tenían grietas y las luces parpadeaban, proyectando sombras en las paredes. El aire olía a humedad y polvo, como si el tren hubiera estado abandonado durante años. Encontré un asiento junto a la ventana, en la esquina del vagón, y me hundí en él. Afuera, la tormenta arreciaba, y los relámpagos iluminaban brevemente el paisaje antes de sumirlo de nuevo en la oscuridad. Mientras el tren comenzaba a moverse, traté de tranquilizarme. Solo serían unas pocas horas de viaje, nada de qué preocuparse. Pero, a medida que el tren avanzaba, empecé a notar algo extraño. Para empezar, apenas había pasajeros. Conté no más de 10 personas repartidas en los distintos vagones. Eso era raro, considerando que todos los vuelos habían sido cancelados. ¿Por qué tan poca gente? Y luego estaban los sonidos. El tren crujía y gemía, como si las vías estuvieran mal mantenidas o el tren estuviera al borde de desmoronarse. Cada tanto, escuchaba un chirrido agudo, como si algo estuviera raspando el metal del tren desde el exterior. Traté de distraerme con mi teléfono, pero la señal se desvaneció rápidamente, dejando solo un molesto indicador de sin servicio en la pantalla. Resignado, guardé el teléfono en mi bolsillo y miré por la ventana. Todo lo que podía ver era oscuridad. De vez en cuando, los relámpagos iluminaban los árboles y montañas que rodeaban las vías, pero la mayoría del tiempo, el paisaje era negro como el carbón. Me giré hacia el interior del vagón, observando a los otros pasajeros. Había una mujer mayor sentada un par de filas adelante, con un sombrero de lana y una bufanda, mirando fijamente a la ventana, inmóvil como una estatua. Un hombre de traje estaba unas filas más adelante, durmiendo o al menos fingiendo hacerlo. Un par de asientos detrás de él, un grupo de 3 personas hablaba en voz baja, casi susurrando, pero no podía entender lo que decían. Aparte de ellos, el vagón estaba vacío. Entonces, lo vi. Un hombre que no había estado ahí antes, de pie en el pasillo, justo al fondo del vagón. Llevaba un abrigo largo y oscuro, con un sombrero que le cubría la mayor parte del rostro. Estaba completamente inmóvil, como si estuviera esperando algo. Miré a mi alrededor, esperando que alguien más lo notara, pero nadie parecía prestarle atención. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Es solo otro pasajero, me dije a mí mismo. Quizás había subido en la última parada, o simplemente no lo había notado antes. Pero algo en su presencia me inquietaba. Miré hacia el frente, tratando de concentrarme en otra cosa, pero cuando volví a mirar al fondo del vagón, el hombre había desaparecido. Miré hacia el pasillo y los asientos vacíos, pero no había rastro de él. El tren continuó avanzando, las horas pasando lentamente. Los crujidos del tren parecían cada vez más fuertes, como si el metal estuviera bajo una presión intensa. Cada tanto, sentía que el tren se tambaleaba, como si algo estuviera empujándolo desde el exterior. Decidí levantarme y caminar un poco. Tal vez el movimiento me ayudaría a calmar mis nervios. Me levanté de mi asiento y empecé a caminar hacia el vagón siguiente. Mientras lo hacía, pasé junto a los otros pasajeros, pero algo en ellos se sentía extraño. La mujer mayor seguía mirando por la ventana, pero sus ojos parecían vacíos, como si no estuviera realmente viendo nada. El hombre de traje no se había movido ni un centímetro desde que lo vi por primera vez. Y el grupo de 3 personas había dejado de hablar, simplemente sentados en silencio, mirando al suelo.
Cuando llegué a la puerta que conectaba con el siguiente vagón, la abrí y me encontré con algo inesperado. El siguiente vagón estaba completamente vacío. No solo vacío de pasajeros, sino también de asientos. Era un vagón vacío, sin nada, solo paredes de metal desnudo. No había luces encendidas, solo la tenue luz que se filtraba desde el vagón en el que yo estaba. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Retrocedí, cerrando la puerta detrás de mí, y volví a mi asiento. No sabía qué pensar. ¿Había tomado un tren abandonado sin darme cuenta? No tenía sentido. Los otros pasajeros estaban ahí, ¿verdad? Volví a mirar a los otros, pero seguían sin moverse. Parecían figuras congeladas en el tiempo, como si no hubieran cambiado de posición desde que subí al tren. Miré hacia el pasillo de nuevo, y ahí estaba el hombre del abrigo oscuro. Esta vez, estaba más cerca, a solo unos metros de mi asiento. No se movía, pero esta vez, pude ver algo de su rostro bajo el sombrero. Su piel era extrañamente pálida, casi translúcida, y sus ojos no tenían vida. Eran pozos oscuros, vacíos, que parecían absorber la luz a su alrededor. Retrocedí en mi asiento, tratando de apartar la mirada, pero era imposible. Algo en su presencia me paralizaba. Sentía como si estuviera siendo observado desde todas partes, como si el tren entero estuviera conspirando para atraparme. Intenté levantarme de nuevo, pero el vagón comenzó a temblar violentamente. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. El sonido del metal raspando contra el metal llenó el aire, seguido de un estruendo ensordecedor. Parecía que el tren estaba a punto de descarrilarse. Aferrado a mi asiento, cerré los ojos con fuerza, esperando lo peor. Entonces, el tren se detuvo. Todo quedó en silencio. Abrí los ojos lentamente. Las luces seguían apagadas y el vagón estaba sumido en la oscuridad. Traté de escuchar algo, cualquier sonido, pero no había nada. Era como si el mundo entero hubiera sido tragado por el silencio. De repente, una mano fría se posó sobre mi hombro. Salté de mi asiento, dándome la vuelta rápidamente. El hombre del abrigo oscuro estaba allí, parado justo a mi lado, su rostro a solo centímetros del mío. Sus ojos seguían siendo pozos vacíos, pero ahora su boca se había curvado en una sonrisa aterradora, mostrando dientes afilados como cuchillas. Corrí. No pensé, solo corrí hacia la puerta del vagón. La abrí de golpe y me lancé al siguiente vagón, pero lo que vi me hizo detenerme en seco. El vagón ya no era el mismo. Las paredes estaban cubiertas de una especie de moho negro y el suelo estaba lleno de charcos de agua sucia. Un olor nauseabundo llenaba el aire, como si algo se hubiera estado pudriendo allí durante días. Las luces del tren parpadeaban, iluminando brevemente el pasillo, donde pude ver sombras moviéndose, figuras humanoides que parecían arrastrarse por las paredes y el techo. No había escapatoria. Estaba atrapado. El tren comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez, no hacia adelante. Sentí como si el tren estuviera descendiendo, como si se hundiera en las profundidades de la tierra. Afuera, ya no había árboles ni montañas. Solo oscuridad. Corrí por los vagones, pasando por más y más espacios deformados. Los pasajeros ya no eran humanos. Sus cuerpos se habían transformado en grotescas criaturas, fusionadas con el tren, con rostros retorcidos de agonía. Susurros llenaban el aire, voces que parecían venir de todas direcciones, llamándome por mi nombre, instándome a rendirme. Finalmente, llegué al último vagón. No había más puertas. Estaba atrapado. El hombre del abrigo oscuro apareció de nuevo, avanzando lentamente hacia mí. Ya no sonreía. Su rostro estaba completamente descompuesto, mostrando huesos y carne en descomposición. Este tren no tiene destino, susurró con una voz que resonaba en mi mente. Nadie sale de aquí. Me acorraló contra la pared, y en ese momento, lo entendí. Este no era un tren normal. Era un tren hacia el olvido,
un lugar donde los viajeros perdidos quedaban atrapados para siempre. Y yo ya era parte de él. Sentí como mis piernas cedían, el suelo bajo mis pies desaparecía y la oscuridad me envolvía. Lo último que vi fue el rostro vacío del hombre, mientras mi cuerpo se desvanecía junto con el tren, perdiéndose en la eternidad. El eco del metal contra el suelo resonaba con cada paso que daba. Era la primera vez que tomaba un tren a medianoche, y no pude evitar preguntarme por qué demonios había decidido hacerlo. La estación estaba casi desierta, solo algunos vagabundos dormían en los bancos y una tenue luz parpadeaba intermitentemente sobre los rieles. Me envolvía un aire frío, que no ayudaba en nada a calmar mi ansiedad. Pero necesitaba ese viaje, no había otra opción. Mi madre estaba enferma y yo tenía que llegar a verla. Me habían dicho que había trenes durante el día, pero mi trabajo y los compromisos no me dejaron más remedio que tomar el último tren que salía esa noche, con destino a la ciudad en la que ella vivía, a unas 5 horas de distancia. El reloj de la estación marcaba las 23:45 cuando el tren finalmente se asomó en la curva, su silueta se movía lentamente a través de la bruma. Me sorprendió lo antiguo que parecía, como si hubiera salido de una película de los años 50. Los vagones estaban desgastados, el metal corroído por el tiempo y la pintura desconchada. Una bocanada de vapor emergió bajo la máquina y el ruido de los frenos me erizó la piel. No había nadie más esperando en el andén, lo cual era extraño, pero asumí que a esa hora no habría muchos pasajeros. Subí con cautela. El interior del tren no mejoraba mucho la impresión. Los asientos estaban cubiertos de un terciopelo rojo descolorido, y las lámparas colgantes tintineaban con un ligero temblor. Tomé asiento cerca de la ventana, observando cómo la estación se alejaba lentamente cuando el tren reanudó su marcha. El traqueteo del tren era constante, un ritmo hipnótico que, en cierto modo, me tranquilizaba. Decidí que lo mejor era cerrar los ojos e intentar dormir un poco, pero algo me lo impedía. Era esa sensación de que algo no estaba bien. Me di cuenta de que no había visto al revisor, ni escuchado ningún aviso o interacción en el vagón. No había oído a nadie más subir. Me puse en pie, estirando el cuello para ver si encontraba a algún otro pasajero, pero el vagón estaba vacío. Me acerqué al pasillo y, con una mezcla de curiosidad y temor, caminé hasta la puerta que conectaba con el siguiente vagón. Algo en mí dudó por un segundo antes de abrirla. El sonido del viento y el traqueteo aumentó cuando pasé entre los vagones y, al entrar en el siguiente, el ambiente cambió. Este vagón estaba completamente a oscuras, excepto por un par de luces que parpadeaban de vez en cuando. Los asientos estaban cubiertos de polvo, como si no hubieran sido ocupados en años. Había algo extrañamente opresivo en el aire, una sensación de antigüedad que hacía que me sintiera fuera de lugar, como si no perteneciera ahí. Seguí caminando, buscando a alguien, pero no había rastros de vida. Cuando estaba a punto de darme la vuelta y regresar, algo captó mi atención. En el asiento al final del vagón, había una figura. Mi corazón dio un vuelco. No había visto a nadie ahí antes, pero de alguna manera, ahí estaba. Al principio pensé que era un vagabundo o alguien durmiendo, pero al acercarme más, vi que la figura estaba inmóvil, demasiado inmóvil. Parecía una estatua de carne. «Disculpa», dije, con la voz temblorosa, tratando de ocultar mi nerviosismo. La figura no respondió. Me acerqué aún más, solo para descubrir que lo que estaba viendo no era una persona, sino algo que una vez lo había sido. El cuerpo estaba momificado, los ojos hundidos y la piel seca pegada al hueso. Retrocedí con un grito ahogado, mi mente tratando de procesar lo que acababa de ver. No entendía cómo eso era posible. ¿Quién podría dejar algo así en un tren? ¿Y por qué no lo había notado antes? El pánico me invadió, y lo único en lo que podía pensar era en salir de ese vagón. Giré sobre mis talones y corrí hacia la puerta, empujándola con desesperación. Crucé de vuelta al vagón iluminado donde había estado antes,
pero algo había cambiado. Ahora, las luces tintineaban con más fuerza, y el aire estaba denso, pesado, como si la atmósfera se hubiera llenado de una neblina invisible. Escuché un crujido detrás de mí. Me volví lentamente, esperando no ver lo que temía. Pero ahí estaba. La figura, esa cosa momificada, estaba de pie en la puerta entre los vagones, mirándome. Sus ojos vacíos parecían seguirme, a pesar de que no tenía pupilas. Retrocedí de nuevo, tropezando con los asientos mientras trataba de mantener la distancia. El tren se sacudió violentamente, y por un momento pensé que se descarrilaría. Caí al suelo y me golpeé la cabeza contra uno de los asientos, sintiendo el dolor irradiar por todo mi cráneo. Cuando me levanté, la figura había desaparecido. El vagón estaba vacío de nuevo, pero el miedo seguía apoderándose de mí. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué estaba en este tren? Decidí que no podía quedarme ahí. Tenía que encontrar al conductor o a alguien que me explicara qué estaba pasando. Me dirigí al frente del tren, pasando por más vagones vacíos y desiertos. Cada uno tenía su propio tipo de abandono, como si el tren hubiera sido olvidado por el tiempo. Al llegar a la cabina del conductor, toqué la puerta. «Oye, necesito ayuda», grité. No hubo respuesta. Forcé la puerta, y para mi sorpresa, se abrió fácilmente. El interior de la cabina era igual de antiguo que el resto del tren, con controles obsoletos y una palanca de mando cubierta de polvo. Pero lo más aterrador de todo era que no había nadie ahí. El tren seguía en marcha, pero no había conductor. Mi respiración se aceleró. Esto no tenía ningún sentido. ¿Cómo se estaba moviendo el tren sin nadie que lo controlara? De repente, el tren volvió a sacudirse y un sonido metálico llenó el aire. Era como si algo estuviera arañando las paredes del tren, un chirrido agudo y penetrante que me hizo estremecerme. Salí corriendo de la cabina, buscando una salida, pero todos los vagones estaban cerrados y las ventanas, aunque quebradizas, parecían imposibles de romper. El tren no iba a detenerse. Entonces lo vi. Al final del pasillo, donde comenzaba el siguiente vagón, una figura se acercaba lentamente. No era la misma momia de antes, pero era algo igual de grotesco. Su cuerpo estaba cubierto de manchas negras, la carne colgaba como jirones, y su andar era torpe, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Intenté correr hacia el otro lado, pero otro golpe me tiró al suelo. El tren comenzó a acelerar. Podía sentir la velocidad aumentándose bajo mis pies, el traqueteo de las ruedas era ahora ensordecedor. Las luces parpadearon violentamente y los gritos comenzaron a llenar el aire. No estaba solo. O al menos, no estaba solo con esa cosa. Había más. Pude ver, entre las sombras, cuerpos deformes que se arrastraban desde otros vagones. Eran espectros, fantasmas de pasajeros que alguna vez viajaron en este tren. Sus rostros estaban torcidos en una mueca de dolor eterno, y sus manos se extendían hacia mí, tratando de agarrarme. «No», grité, mientras intentaba retroceder. Pero no había a dónde huir. El tren seguía acelerando. Podía sentir la presión en mis oídos, y sabía que si no hacía algo rápido, no saldría vivo de allí. Tomé una de las palancas de emergencia, pero estaba oxidada e inútil. Miré desesperado a mi alrededor, buscando una forma de detener el tren o escapar de esa pesadilla. Entonces lo entendí. Este no era un tren normal. Esto era un viaje hacia la muerte. Los pasajeros, esas sombras, eran almas atrapadas, condenadas a repetir este viaje para siempre. Y si no encontraba una salida pronto, me convertiría en uno de ellos. La presión seguía aumentando y las figuras se acercaban cada vez más. Cerré los ojos, esperando lo inevitable. Pero, en el último segundo, el tren se detuvo de golpe. Todo se volvió negro. Desperté en el andén de una estación desconocida. El tren había desaparecido,
Y yo estaba solo en medio de la oscuridad. No había señales de vida, solo el eco de mis propios pensamientos. Nunca supe si fue real o una pesadilla, pero desde esa noche, jamás volví a tomar un tren a medianoche. El viento de la noche se colaba por las rendijas de las ventanas del tren, haciendo que el silbido se mezclara con el monótono traqueteo de las ruedas. Miraba por la ventana, observando cómo las luces de las pequeñas estaciones abandonadas se desvanecían en la oscuridad, como si nunca hubieran existido. El tren viajaba hacia un destino incierto, pero no estaba solo. Aunque era tarde y la mayoría de los pasajeros estaban dormidos, sentía la presencia de alguien más en ese vagón frío, aunque no podía verlo. Mis amigos habían bromeado cuando les dije que había decidido tomar el tren nocturno. ¿A dónde vas a ir?, me preguntaron. La verdad es que ni siquiera yo lo sabía. Solo quería escapar por un rato de la rutina, del estrés, de todo lo que me sofocaba en la ciudad. El tren me pareció la forma más fácil de hacerlo, subir y bajar en cualquier lugar que me llamara la atención. Compré el billete a última hora, apenas a tiempo para no perder el tren. Cuando subí, me sorprendió lo vacío que estaba. Solo un par de pasajeros dispersos, cada uno en su propio mundo. Parecía que el tren había sido olvidado por todos, como si fuera un fantasma que solo recogía almas perdidas. Elegí un asiento junto a la ventana en el último vagón. No sabía a dónde iba ni cuánto tiempo estaría viajando, pero algo en esa soledad me atraía. Al menos, al principio. Pasaron las primeras horas sin problemas. Las luces del tren parpadeaban de vez en cuando, pero lo atribuía a la falta de mantenimiento. No había revisores, nadie que pidiera mi billete. Tampoco había visto a ningún empleado del tren, lo cual me parecía extraño, pero en lugar de preocuparme, me hundí más en mi asiento y dejé que el traqueteo me arrullara. Hasta que lo escuché. Un ruido suave, casi imperceptible al principio, como un susurro que se colaba entre el ruido de las ruedas. Me incorporé en el asiento, buscando de dónde venía. Parecía ser de uno de los compartimentos del fondo. Miré a mi alrededor, los demás pasajeros seguían dormidos o al menos fingían estarlo. Decidí que estaba siendo paranoico. Viajar solo, de noche, en un tren casi vacío, era el ambiente perfecto para que mi mente jugara conmigo. Me acomodé de nuevo, pero el sonido continuaba. Esta vez era más claro, como si alguien estuviera respirando cerca de mí, una respiración entrecortada y pesada. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sentí como mi piel se erizaba. Es solo mi mente, me repetí en voz baja, intentando calmarme. Quizás estaba cansado o simplemente sugestionado por el ambiente del tren. Respiré hondo y volví a mirar por la ventana, intentando no pensar en lo que acababa de escuchar. Pero entonces, lo vi. Una figura, apenas perceptible, caminaba lentamente por el pasillo. No podía verle la cara, pero su silueta era inconfundible. Estaba envuelto en una especie de abrigo largo y oscuro, que arrastraba ligeramente por el suelo. Me quedé petrificado, observando cómo se acercaba cada vez más, sus pasos resonando en el suelo metálico del tren. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Mis ojos se mantenían fijos en esa figura, incapaces de apartarse. Cuando pasó junto a mí, sentí un frío helado que me recorrió la espalda. Cerré los ojos, esperando que todo fuera una pesadilla. Al abrirlos, la figura ya no estaba. El pasillo estaba vacío, pero el frío seguía impregnando el aire. El tren avanzaba a toda velocidad, como si intentara huir de algo, pero no había escapatoria. Me levanté de mi asiento, decidido a moverme, a encontrar respuestas. Tenía que saber si alguien más había visto lo que yo vi. Recorrí el pasillo, pasando por los otros compartimentos. Algunos pasajeros seguían dormidos, otros miraban por la ventana con la misma expresión vacía con la que los había visto antes. Nadie parecía haberse dado cuenta de la figura. Me acerqué al siguiente vagón, empujando la puerta con fuerza.
El chirrido de las bisagras resonó en el silencio. Este vagón era aún más vacío. Las luces parpadeaban con más frecuencia y el aire estaba cargado de una humedad extraña. Caminé hasta el final del vagón, donde vi una puerta entreabierta, la que daba a la sala de los empleados del tren. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Al asomar la cabeza, vi algo que no esperaba, estaba completamente vacía. No había nadie que controlara el tren. Retrocedí, asustado. ¿Quién conducía entonces? El tren se sacudió violentamente, haciéndome perder el equilibrio. Me aferré a uno de los asientos, mientras el vagón entero parecía retorcerse, como si algo lo estuviera estirando desde el exterior. Corrí de vuelta a mi asiento, buscando respuestas en las caras de los demás pasajeros, pero todos seguían inmóviles, como si nada hubiera pasado. Empecé a sentirme atrapado. El tren avanzaba cada vez más rápido, pero no había señales de que se detuviera en ninguna estación. Miré el reloj, eran las 2 de la madrugada, la hora en la que usualmente todo se detenía en los viajes nocturnos para dejar que los pasajeros descansaran. Pero este tren no parecía tener intención de detenerse. De repente, las luces se apagaron por completo. El tren quedó sumido en una oscuridad total. No veía nada, ni siquiera mis propias manos. El sonido de las ruedas sobre los rieles seguía retumbando, pero era más intenso, como si el tren estuviera cruzando un puente o una zona muy inestable. Y entonces, los susurros volvieron. Eran más claros esta vez. Podía distinguir palabras, aunque no entendía su significado. Venían de todas partes, como si las paredes mismas del tren estuvieran hablando. Intenté cubrirme los oídos, pero no sirvió de nada. Los susurros seguían, susurrando mi nombre. Sentí que algo se acercaba, aunque no podía verlo. Estaba atrapado en ese vagón, sin poder huir. Finalmente, las luces se encendieron de nuevo, pero el tren había cambiado. Ya no estaba en el mismo vagón. Todo estaba cubierto de polvo, los asientos estaban rotos y desgarrados. Las ventanas estaban selladas con tablones y el aire olía a moho y podredumbre. Era como si hubiera viajado décadas atrás, a un tren que había sido abandonado hacía mucho tiempo. Los pasajeros ya no estaban. O, al menos, no de la manera en que los había visto antes. Ahora eran sombras, figuras desdibujadas que se movían lentamente entre los vagones, ignorándome por completo. Caminé entre ellas, intentando entender qué había pasado, pero todo parecía irreal, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Finalmente, llegué a la cabina del conductor. La puerta estaba cerrada, pero escuchaba voces desde el interior, susurros que se transformaban en risas macabras. Empujé la puerta con todas mis fuerzas, pero estaba bloqueada. Sentí que algo me observaba desde el otro lado, algo que no pertenecía a este mundo. El tren se sacudió violentamente de nuevo, y sentí cómo aceleraba aún más. Estábamos al borde del desastre. Sabía que, si no detenía el tren, no habría vuelta atrás. Entonces, la puerta de la cabina se abrió lentamente, como si me estuvieran invitando a entrar. Con el corazón en la garganta, di un paso hacia adelante, esperando encontrar al conductor, o lo que fuera que controlaba este tren maldito. Pero lo que vi me dejó sin aliento. No había nadie. Solo un reloj, grande y antiguo, que marcaba la hora con un tic-tac incesante. Estaba a punto de llegar a las 3 en punto. Cuando el reloj dio la última campanada, el tren frenó de golpe. Todo quedó en silencio. Los susurros desaparecieron, las sombras se desvanecieron y el tren quedó completamente inmóvil en medio de la nada. Miré por la ventana, esperando ver algún rastro de civilización, pero solo había oscuridad. El tren ya no estaba en las vías. Estaba solo. Estaba anocheciendo cuando llegué a la estación. Un viento frío recorría el andén vacío, levantando hojas secas y polvo.
Había algo extraño en la atmósfera, una sensación pesada que me hacía dudar de cada paso. El tren que debía tomar era el último de la noche, el expreso hacia las afueras de la ciudad. Lo tomaba cada viernes, pero ese día había algo diferente. Me senté en un banco de metal oxidado, mirando a los lados, esperando ver a algún otro pasajero. No había nadie. Era raro porque siempre había personas corriendo de última hora, pero en esa ocasión parecía que el mundo se había olvidado de la estación. Me acomodé la chaqueta y revisé la hora en mi teléfono, las 9:35 de la noche. El tren debía haber llegado hacía 5 minutos. Me estiré y caminé hasta el borde del andén, asomándome hacia las vías. No se veía ninguna luz en el horizonte, solo una línea negra que se perdía en la nada. Esperé. A las 9:50 comencé a preocuparme. Encendí la pantalla de mi teléfono de nuevo y me di cuenta de que la señal había desaparecido. Intenté actualizar la página de horarios, pero no cargaba. Me sentía atrapado en una especie de limbo tecnológico. Giré la cabeza, buscando algún trabajador de la estación, pero no había ninguno. Solo yo y el eco del viento. ¿Dónde está el tren?, murmuré para mí mismo, pero el silencio fue mi única respuesta. De repente, a lo lejos, se escuchó un crujido metálico. Al principio, pensé que eran mis nervios jugándome una mala pasada, pero el sonido se hizo más fuerte, más real. Un chillido agudo llenó el aire, como si las ruedas del tren estuvieran raspando contra las vías. Al fin, vi una luz acercándose desde el túnel. Respiré aliviado. El tren finalmente llegaba. Cuando se detuvo frente a mí, las puertas se abrieron automáticamente, pero no había sonido alguno que acompañara el movimiento. Me pareció extraño. Subí al vagón, sintiendo una incomodidad que no podía explicar. El interior estaba desierto. No había pasajeros, ni personal, ni siquiera un conductor visible. Caminé por el pasillo buscando asiento. Todo el tren tenía un olor raro, como a humedad y óxido, como si no hubiera sido usado en años. Los asientos estaban cubiertos de una fina capa de polvo. Me limpié un lugar junto a la ventana y me senté, sintiendo una extraña presión en el pecho. Algo no estaba bien, pero no podía definir exactamente qué era. El tren arrancó con un tirón brusco. Miré hacia afuera y el paisaje comenzó a moverse, aunque mucho más rápido de lo normal. No había luces en las calles, ni edificios, solo sombras distorsionadas que pasaban a una velocidad imposible. Me alejaba de la ciudad, pero no reconocía el trayecto. Las estaciones que debían aparecer en el camino nunca lo hicieron. Solo había túneles oscuros y más túneles. El vagón se sacudía de un lado a otro como si estuviera luchando contra algo. Me sujeté con fuerza al asiento, intentando no perder el equilibrio. Y entonces, escuché algo más. Pasos. No había nadie cuando subí, pero ahora, podía escuchar claramente pasos pesados resonando en el vagón de atrás. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El sonido se acercaba, cada vez más, hasta que sentí que alguien estaba parado justo detrás de mí. Me quedé inmóvil, sin atreverme a girar la cabeza. Escuché una respiración suave. Lenta. Finalmente, reuní el valor para mirar de reojo. No había nadie. Me giré por completo y el pasillo estaba vacío. Pero los pasos seguían allí, resonando, como si algo invisible caminara a mi lado. Me puse de pie, decidido a moverme hacia otro vagón. Tal vez fuera solo mi imaginación, pero necesitaba aire, necesitaba escapar de esa sensación de opresión. Caminé hacia la puerta que conectaba con el siguiente vagón y, cuando la abrí, el aire gélido me golpeó de lleno. Del otro lado, el vagón estaba en penumbras. Las luces parpadeaban intermitentemente, revelando formas vagas en las sombras. No quería seguir adelante, pero tampoco quería quedarme ahí. El tren aceleraba, y todo dentro de mí gritaba que algo estaba mal. Muy mal. Caminé por el nuevo vagón,
esta vez más rápido. Mi respiración se aceleraba y mis pasos resonaban en la quietud. Miré a mi alrededor, tratando de mantenerme calmado, pero no podía ignorar la sensación de ser observado. Sentía una mirada constante, fija, aunque no podía ver a nadie. De repente, las luces del tren se apagaron por completo. Todo quedó en absoluta oscuridad. Me detuve en seco, incapaz de avanzar. Entonces, escuché una risa suave, apenas perceptible, proveniente del vagón trasero. Era un sonido frío, casi inhumano. ¿Quién está ahí?, grité, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Nadie respondió. La risa se apagó y el silencio volvió a llenar el espacio. Traté de calmarme, diciéndome que todo era un malentendido, que tal vez el tren solo estaba teniendo fallas. Pero algo dentro de mí sabía que no era verdad. Me apoyé contra una ventana, sintiendo la vibración del tren bajo mis pies. Pero al mirar afuera, todo lo que vi fue oscuridad. No había paisajes, no había estaciones, solo una negrura impenetrable que me devolvía la mirada. Decidí que no podía quedarme más tiempo en el tren. Fuera lo que fuera que estuviera pasando, necesitaba bajarme. Correr, huir. Corrí hacia la puerta que separaba el vagón de la cabina del conductor, esperando encontrar a alguien que me explicara qué estaba ocurriendo. Pero la puerta no se abrió. La empujé con todas mis fuerzas, pero estaba bloqueada. Empecé a golpearla, desesperado. «Oye, déjame salir», grité, aunque sabía que era inútil. De repente, el tren dio un brusco tirón, como si algo lo hubiera sacudido desde el exterior. Me caí al suelo, golpeando mi cabeza contra el borde de un asiento. Todo a mi alrededor parecía girar, y cuando intenté levantarme, vi algo que me dejó paralizado. A través de la ventana, entre las sombras de la oscuridad exterior, había figuras. Formas humanoides, moviéndose a lo largo de las vías. Eran altos, deformes, con brazos largos que casi rozaban el suelo. Sus rostros eran borrosos, pero podía sentir sus ojos sobre mí. Me arrastré hacia atrás, alejándome de la ventana, cuando una mano fría se cerró sobre mi tobillo. Grité, pateando con todas mis fuerzas, pero no había nada visible. Nada más que esa fuerza invisible que me arrastraba hacia el pasillo. Con un último impulso de adrenalina, me zafé y corrí hacia la puerta al final del vagón. No me importaba hacia dónde iba, solo quería salir de allí. La puerta se abrió de golpe y corrí a través de los vagones, uno tras otro, pero cada uno era más oscuro que el anterior. Finalmente, llegué al último vagón. Ya no había más tren, solo un abismo de vacío detrás de mí. El tren se detuvo de golpe, lanzándome hacia adelante. El silencio que siguió fue aterrador. Ya no había sonidos, ni risas, ni pasos. Solo yo, jadeando en la oscuridad. Miré hacia la puerta, con la esperanza de que pudiera bajarme, pero cuando me acerqué, vi que no había estación. No había ciudad. Solo una plataforma decrépita, sumida en sombras, como si hubiera sido olvidada por el tiempo. Y entonces lo entendí. No había vuelta atrás. El tren nunca había sido para llevarme a casa. Era el último viaje, el final del camino. Y yo había subido. Las luces del vagón parpadearon una última vez antes de apagarse por completo, y en la oscuridad, pude escuchar de nuevo esos pasos, pero esta vez, no estaban detrás de mí. Estaban justo a mi lado. Mi nombre es Marco, y esta es la historia de la noche en la que casi pierdo la vida en un tren. Nunca pensé que algo tan cotidiano como un viaje en tren me llevaría al borde del abismo. Pero esa noche lo cambió todo. Había terminado la universidad más tarde de lo normal. Mi teléfono marcaba las 10:45 de la noche cuando salí del edificio y el aire frío me dio en la cara, como si el invierno hubiera llegado de golpe.
Caminé rápido hacia la estación del tren, con los auriculares puestos y una playlist cualquiera de fondo. La estación estaba más vacía de lo habitual, algo comprensible a esa hora, pero aún así me hizo sentir incómodo. El tren que tomaba todos los días para volver a casa era la línea 5, una de las más viejas de la ciudad. Siempre me había resultado algo tétrico estar en un vagón tan antiguo, con las luces parpadeando y el chirrido constante de las ruedas sobre los rieles oxidados. Pero era el único tren que me llevaba directo hasta mi barrio. Cuando llegué a la estación, vi el tren estacionado, como siempre. Las puertas abiertas, invitándome a entrar. No había nadie más en el andén, lo cual era extraño, pero decidí no darle demasiada importancia. Entré y busqué asiento. El vagón estaba desierto, solo yo y un aire denso, casi pegajoso. Me senté cerca de una ventana y me puse cómodo, mirando distraído cómo la estación desaparecía cuando el tren comenzó a moverse. Lo primero que noté fue que el tren iba más lento de lo habitual, como si le costara avanzar. Los sonidos habituales parecían amplificados, cada crujido resonaba más fuerte y más profundo. Cerré los ojos e intenté relajarme, pensando que tal vez estaba exagerando. Pero luego escuché algo que no era el típico sonido del tren. Un susurro. Abrí los ojos de golpe y me quité los auriculares, dejando que el silencio absoluto llenara mis oídos. Nada. El tren seguía su curso, las luces parpadeaban ocasionalmente, pero no había nadie, ni siquiera un revisor. Me reí de mí mismo, pensando que la falta de sueño me estaba jugando una mala pasada. Volví a ponerme los auriculares, intentando desconectar. Pasaron algunos minutos cuando el tren se detuvo de repente. El freno fue tan brusco que me hizo inclinarme hacia adelante y mis manos se aferraron al asiento de enfrente. No habíamos llegado a ninguna estación, estábamos en mitad de un túnel. Las luces empezaron a parpadear más rápido, hasta que finalmente se apagaron. Ahí fue cuando sentí que algo no estaba bien. Muy mal. Estaba solo en la oscuridad más absoluta, sin señal en mi teléfono. El aire se volvió aún más denso, casi asfixiante. El tren parecía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esos vagones. Y entonces, lo escuché de nuevo, ese susurro. Esta vez, no estaba solo. No era mi imaginación. Venía de algún lugar más adelante, entre los vagones. Era un murmullo bajo, casi ininteligible, pero se acercaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras me incorporaba lentamente, intentando mantener la calma. Respiré hondo y caminé hacia la puerta que conectaba con el siguiente vagón. Apenas la abrí, el susurro se volvió más claro, más nítido. No estaba solo. Mi mente comenzó a buscar explicaciones lógicas. Quizás alguien más había subido en la estación anterior y no me había dado cuenta, tal vez alguien estaba jugando una broma. Pero no era posible. Estaba seguro de que había sido el único en subir. Atravesé el umbral hacia el siguiente vagón y lo que vi me heló la sangre. El vagón, idéntico al anterior, estaba lleno de personas. Pero no era un alivio verlas. Estaban sentadas, inmóviles, todas mirando hacia adelante, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuvieran dormidas o muertas. Me quedé congelado, sin poder moverme. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo, que volviera atrás, pero mis pies no me respondían. Entonces, una de las personas, una mujer mayor sentada al final del vagón, giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban completamente vacíos, como si la vida hubiera sido drenada de ellos. Dejó de susurrar. Y en ese momento, todos los demás en el vagón hicieron lo mismo, giraron la cabeza para mirarme al unísono. Sentí que el estómago se me revolvía y el miedo me paralizó por completo. ¿Qué eran esas cosas? La luz volvió a parpadear, pero esta vez, cuando se apagó, todo el tren se estremeció. Sentí un golpe en mi pecho, como si algo me empujara desde adentro hacia afuera. Retrocedí hacia la puerta por donde había entrado,
pero antes de que pudiera llegar, las figuras en el vagón empezaron a levantarse. Sus movimientos eran lentos, torpes, pero su mirada seguía fija en mí. Corrí. Ni siquiera pensé en lo que estaba haciendo. Solo quería salir de allí. Atravesé el siguiente vagón, que estaba igual de vacío, pero ahora las luces parpadeaban sin control. El susurro había vuelto, pero esta vez era como si viniera de todas partes, rodeándome, envolviéndome en un manto de locura. El sonido no era humano, no podía serlo. Llegué a la última puerta, la que daba al vagón del conductor. Estaba cerrada, pero al intentar abrirla, sentí que estaba fría, helada al tacto. Empujé con todas mis fuerzas, y finalmente cedió. Entré esperando encontrar al conductor, alguien que pudiera explicar qué demonios estaba pasando, pero lo que vi me dejó sin aire. El vagón estaba vacío. No había conductor. Solo había un asiento, vacío, y un espejo frente a él. Caminé lentamente hacia el espejo, mi respiración entrecortada, y cuando me acerqué lo suficiente, lo vi. Era mi reflejo. Pero algo estaba mal. Muy mal. Mi rostro no era mi rostro. Estaba distorsionado, envejecido, con los ojos hundidos en las cuencas y la piel grisácea. Parecía que había pasado siglos en ese tren. Retrocedí, horrorizado, pero mi reflejo no se movió. Se quedó mirándome, con una sonrisa torcida en el rostro. El tren empezó a moverse de nuevo. Esta vez más rápido, como si algo lo impulsara a una velocidad inhumana. Sentí que mi cuerpo no respondía, como si estuviera atrapado en esa misma ilusión. El susurro se volvió un grito ensordecedor, y lo último que recuerdo es caer al suelo, con el sonido de las ruedas del tren taladrándome los oídos. Desperté horas después, tirado en el andén de mi estación. La luz del día me cegó por un momento, y mi cuerpo dolía como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible. Miré alrededor, esperando ver el tren, pero no había nada. Ningún rastro de él, ni de las personas, ni del conductor. Corrí hacia la salida, todavía desorientado, con la sensación de que había estado atrapado en una pesadilla que no podía explicar. Nadie me creyó cuando conté lo que pasó. ¿Cómo iban a hacerlo? ¿Un tren fantasma? ¿Figuras que me miraban con ojos vacíos? Pero yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Ahora, cada vez que paso por la estación, veo de reojo ese tren antiguo estacionado, esperando su próximo pasajero. Y sé que un día, quizás muy pronto, no seré capaz de resistir la tentación de volver a subir. Porque, en el fondo, sé que ese tren no ha terminado conmigo. Cada vez que oigo el sonido de un tren acercándose, un escalofrío recorre mi columna. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos subido a ese tren sin darnos cuenta? ¿Cuántos han desaparecido en sus vagones, atrapados en un ciclo interminable de susurros y sombras? No lo sé. Pero sé que no volveré a viajar en tren. Nunca más. Subir al tren nocturno fue una de esas ideas que, en el momento, parecía lógica. Después de todo, era barato, y me prometía estar en casa para el amanecer. Tenía que regresar a la ciudad después de un largo fin de semana con mis amigos en el campo, y no había muchas opciones. El tren era mi única esperanza. Pero no sabía que el viaje no sería como lo había imaginado. El andén estaba desierto cuando llegué, la estación casi fantasmagórica bajo la tenue luz de las farolas. El sonido del viento silbaba entre las columnas metálicas y el único ruido que rompía el silencio era el de mis pasos, resonando en la plataforma vacía. Me sentía como si estuviera en una de esas viejas películas de terror, donde el protagonista está a punto de hacer algo increíblemente estúpido, pero no lo sabe. Ese era yo. El tren llegó a la estación sin hacer mucho ruido, deslizándose por las vías como una serpiente. Me acerqué a la puerta del vagón, sintiendo el frío metal bajo mis dedos al abrirla. El interior estaba casi vacío, solo 2 o 3 pasajeros repartidos a lo largo de los vagones.
Me senté cerca de la ventana, esperando que el sueño me atrapara y me permitiera desconectar durante el trayecto. Pero desde el primer instante, algo me incomodaba. No sé si fue el silencio del tren o el hecho de que, a pesar de ser un tren nocturno, no había personal a la vista. No vi ni al conductor ni al revisor. Incluso los otros pasajeros parecían extrañamente quietos. Un hombre de traje, sentado en el otro extremo del vagón, miraba por la ventana sin mover un músculo. Dos mujeres mayores, más adelante, susurraban entre ellas, pero no pude escuchar lo que decían. Me sentía aislado, como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. El tren partió, y el paisaje nocturno comenzó a deslizarse frente a mis ojos. Las luces de las ciudades y pueblos parpadeaban a lo lejos, mientras el tren avanzaba por las oscuras vías. Pero no pasaron ni 20 minutos cuando algo raro ocurrió. El tren se detuvo. No en una estación, no en un cruce de vías. Simplemente se quedó inmóvil en medio de la nada. El ruido del motor se apagó, y de repente, todo quedó en silencio. Miré a mi alrededor, esperando que alguien hiciera algo, pero nadie parecía notar que estábamos varados. El hombre de traje seguía mirando por la ventana, y las dos mujeres ni siquiera levantaron la cabeza de su conversación. ¿Qué demonios?, murmuré, levantándome de mi asiento. Caminé hacia la puerta del vagón, pero estaba cerrada. Intenté abrirla, pero el mecanismo estaba bloqueado. Tranquilo, es solo una parada técnica, dijo una voz a mis espaldas. Me giré rápidamente y vi a una mujer joven, sentada un par de asientos más atrás, sonriéndome de una manera extraña. ¿Una parada técnica en medio de la nada?, pregunté, levantando una ceja. Ella no respondió. Simplemente me miró con esa sonrisa, como si supiera algo que yo no sabía. Algo que no quería compartir. El tiempo pasó y el tren no se movía. Empecé a inquietarme. Fui de vagón en vagón, pero la situación era la misma. Los pocos pasajeros que había, actuaban como si nada raro estuviera sucediendo. Las luces parpadeaban de vez en cuando, y había un frío creciente en el ambiente, como si el aire acondicionado estuviera puesto al máximo. Finalmente, regresé a mi asiento, sintiéndome frustrado y un poco asustado. Decidí sacar mi teléfono para revisar el tiempo, o quizá buscar alguna información sobre el retraso, pero no había señal. De hecho, el teléfono no funcionaba en absoluto. Era como si estuviera bloqueado en el tiempo, atrapado en esa caja de metal en medio de la nada. Entonces, escuché un ruido. Un crujido metálico, como si alguien estuviera caminando por el techo del tren. Al principio pensé que lo estaba imaginando, pero el sonido se hizo más fuerte, más cercano. Miré hacia arriba, esperando ver algo, pero solo vi el techo del vagón. Sin embargo, el ruido continuaba, moviéndose de un vagón a otro, acercándose poco a poco. El hombre de traje finalmente se movió. Giró la cabeza hacia mí, con una expresión vacía en su rostro. «No deberías prestar atención», dijo en voz baja. «No te va a gustar lo que viene». Eso fue todo lo que dijo antes de volver a su posición original. Mis nervios estaban a punto de explotar. El tren seguía detenido, y ese extraño sonido sobre el techo no dejaba de moverse. Me levanté de nuevo, decidido a ir al vagón delantero para encontrar a alguien que pudiera darme respuestas. Cuando llegué a la puerta que conectaba con el siguiente vagón, noté algo extraño. No había más vagones. Lo que se suponía que era una larga fila de trenes conectados, terminaba abruptamente. Miré hacia atrás y, efectivamente, el vagón en el que estaba sentado también era el último. «Eso no tiene sentido», murmuré, sintiendo que el pánico comenzaba a crecer en mi pecho. No podía estar en un solo vagón. Yo había caminado por varios minutos, había visto otros pasajeros. Entonces, las luces parpadearon y, en ese breve destello de oscuridad, vi algo al final del vagón. Una figura, de pie, mirándome. No pude distinguir su rostro,
pero sentí su mirada clavada en mí. Cuando las luces volvieron, la figura ya no estaba. Corrí hacia la puerta, empujándola con todas mis fuerzas, pero no se abría. El sonido metálico sobre el techo era ahora ensordecedor, y los pasajeros, los pocos que quedaban, estaban inmóviles, como estatuas. De repente, el tren comenzó a moverse. Pero no era un movimiento suave como al principio. Este era brusco, violento, como si algo lo estuviera tirando hacia adelante a la fuerza. Caí al suelo, golpeándome la cabeza contra uno de los asientos. El vagón temblaba y podía escuchar los chirridos de las ruedas sobre las vías. Me levanté, tambaleándome, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Algo no estaba bien. El tren estaba fuera de control, pero nadie parecía reaccionar. El hombre de traje seguía sentado, las mujeres no se movían. Todos parecían congelados en el tiempo, mientras el tren aceleraba cada vez más. De repente, una voz rompió el silencio. Una voz femenina, distorsionada, que resonaba por los altavoces del vagón. Bienvenidos a su destino final. Las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, escuché los gritos. Al principio pensé que eran de los pasajeros, pero pronto me di cuenta de que venían de algo más. Algo que estaba en el vagón conmigo. Pude sentir su presencia acercándose, el frío helado de su aliento rozando mi cuello. Corrí hacia el otro extremo del vagón, tropezando en la oscuridad, intentando desesperadamente encontrar una salida. Pero no había salida. El tren seguía moviéndose a una velocidad imposible. Mi corazón latía descontroladamente mientras intentaba calmarme y pensar. Entonces, de repente, todo se detuvo. Silencio. Las luces parpadearon, encendiéndose lentamente, y lo vi. Al final del vagón, una figura alta y delgada, con una sonrisa torcida en su rostro. No era humano. Sus ojos eran dos vacíos oscuros, y su piel parecía estirada sobre su cráneo como si fuera una máscara. Dio un paso hacia mí, y su risa resonó en el vagón vacío. Ya no puedes escapar. Mis piernas temblaban, el miedo se apoderaba de cada fibra de mi ser. El tren estaba en movimiento de nuevo, pero este no era un viaje hacia casa. Nunca me habían gustado los trenes. No era una cuestión de claustrofobia, ni nada así. Simplemente, algo en los trenes nocturnos me daba mala espina. La idea de estar atrapado en un vagón, rodeado de desconocidos, avanzando a toda velocidad en la oscuridad, siempre me había puesto nervioso. Pero ese día no tenía otra opción. Había viajado a la ciudad para una conferencia universitaria. Mi plan original era regresar en avión, pero debido a una tormenta inesperada, todos los vuelos fueron cancelados. El único medio de transporte disponible era el tren nocturno, un tren antiguo que cubría la ruta de regreso a mi ciudad. Sin querer pasar otra noche en un hotel, decidí subirme al tren, aunque algo en el fondo de mi mente me decía que lo lamentaría. Compré mi billete en la estación, observando cómo la noche empezaba a caer, oscureciendo el cielo con nubes amenazantes. El tren, con su apariencia desgastada y su pintura desconchada, parecía haber sido sacado de otra época. Los pocos pasajeros que esperaban en la plataforma parecían tan cansados como yo, mirando sus teléfonos o simplemente observando el tren en silencio. Nadie hablaba. Finalmente, abordé el vagón. El interior era aún más antiguo que el exterior. Los asientos de cuero tenían grietas y las luces parpadeaban, proyectando sombras en las paredes. El aire olía a humedad y polvo, como si el tren hubiera estado abandonado durante años. Encontré un asiento junto a la ventana, en la esquina del vagón, y me hundí en él. Afuera, la tormenta arreciaba, y los relámpagos iluminaban brevemente el paisaje antes de sumirlo de nuevo en la oscuridad. Mientras el tren comenzaba a moverse, traté de tranquilizarme. Solo serían unas pocas horas de viaje, nada de qué preocuparse. Pero, a medida que el tren avanzaba, empecé a notar algo extraño.
Para empezar, apenas había pasajeros. Conté no más de 10 personas repartidas en los distintos vagones. Eso era raro, considerando que todos los vuelos habían sido cancelados. ¿Por qué tan poca gente? Y luego estaban los sonidos. El tren crujía y gemía, como si las vías estuvieran mal mantenidas o el tren estuviera al borde de desmoronarse. Cada tanto, escuchaba un chirrido agudo, como si algo estuviera raspando el metal del tren desde el exterior. Traté de distraerme con mi teléfono, pero la señal se desvaneció rápidamente, dejando solo un molesto indicador de sin servicio en la pantalla. Resignado, guardé el teléfono en mi bolsillo y miré por la ventana. Todo lo que podía ver era oscuridad. De vez en cuando, los relámpagos iluminaban los árboles y montañas que rodeaban las vías, pero la mayoría del tiempo, el paisaje era negro como el carbón. Me giré hacia el interior del vagón, observando a los otros pasajeros. Había una mujer mayor sentada un par de filas adelante, con un sombrero de lana y una bufanda, mirando fijamente a la ventana, inmóvil como una estatua. Un hombre de traje estaba unas filas más adelante, durmiendo o al menos fingiendo hacerlo. Un par de asientos detrás de él, un grupo de 3 personas hablaba en voz baja, casi susurrando, pero no podía entender lo que decían. Aparte de ellos, el vagón estaba vacío. Entonces, lo vi. Un hombre que no había estado ahí antes, de pie en el pasillo, justo al fondo del vagón. Llevaba un abrigo largo y oscuro, con un sombrero que le cubría la mayor parte del rostro. Estaba completamente inmóvil, como si estuviera esperando algo. Miré a mi alrededor, esperando que alguien más lo notara, pero nadie parecía prestarle atención. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Es solo otro pasajero, me dije a mí mismo. Quizás había subido en la última parada, o simplemente no lo había notado antes. Pero algo en su presencia me inquietaba. Miré hacia el frente, tratando de concentrarme en otra cosa, pero cuando volví a mirar al fondo del vagón, el hombre había desaparecido. Miré hacia el pasillo y los asientos vacíos, pero no había rastro de él. El tren continuó avanzando, las horas pasando lentamente. Los crujidos del tren parecían cada vez más fuertes, como si el metal estuviera bajo una presión intensa. Cada tanto, sentía que el tren se tambaleaba, como si algo estuviera empujándolo desde el exterior. Decidí levantarme y caminar un poco. Tal vez el movimiento me ayudaría a calmar mis nervios. Me levanté de mi asiento y empecé a caminar hacia el vagón siguiente. Mientras lo hacía, pasé junto a los otros pasajeros, pero algo en ellos se sentía extraño. La mujer mayor seguía mirando por la ventana, pero sus ojos parecían vacíos, como si no estuviera realmente viendo nada. El hombre de traje no se había movido ni un centímetro desde que lo vi por primera vez. Y el grupo de 3 personas había dejado de hablar, simplemente sentados en silencio, mirando al suelo. Cuando llegué a la puerta que conectaba con el siguiente vagón, la abrí y me encontré con algo inesperado. El siguiente vagón estaba completamente vacío. No solo vacío de pasajeros, sino también de asientos. Era un vagón vacío, sin nada, solo paredes de metal desnudo. No había luces encendidas, solo la tenue luz que se filtraba desde el vagón en el que yo estaba. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Retrocedí, cerrando la puerta detrás de mí, y volví a mi asiento. No sabía qué pensar. ¿Había tomado un tren abandonado sin darme cuenta? No tenía sentido. Los otros pasajeros estaban ahí, ¿verdad? Volví a mirar a los otros, pero seguían sin moverse. Parecían figuras congeladas en el tiempo, como si no hubieran cambiado de posición desde que subí al tren. Miré hacia el pasillo de nuevo, y ahí estaba el hombre del abrigo oscuro. Esta vez, estaba más cerca, a solo unos metros de mi asiento. No se movía, pero esta vez, pude ver algo de su rostro bajo el sombrero. Su piel era extrañamente pálida, casi translúcida, y sus ojos no tenían vida. Eran pozos oscuros, vacíos, que parecían absorber la luz a su alrededor.
Retrocedí en mi asiento, tratando de apartar la mirada, pero era imposible. Algo en su presencia me paralizaba. Sentía como si estuviera siendo observado desde todas partes, como si el tren entero estuviera conspirando para atraparme. Intenté levantarme de nuevo, pero el vagón comenzó a temblar violentamente. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. El sonido del metal raspando contra el metal llenó el aire, seguido de un estruendo ensordecedor. Parecía que el tren estaba a punto de descarrilarse. Aferrado a mi asiento, cerré los ojos con fuerza, esperando lo peor. Entonces, el tren se detuvo. Todo quedó en silencio. Abrí los ojos lentamente. Las luces seguían apagadas y el vagón estaba sumido en la oscuridad. Traté de escuchar algo, cualquier sonido, pero no había nada. Era como si el mundo entero hubiera sido tragado por el silencio. De repente, una mano fría se posó sobre mi hombro. Salté de mi asiento, dándome la vuelta rápidamente. El hombre del abrigo oscuro estaba allí, parado justo a mi lado, su rostro a solo centímetros del mío. Sus ojos seguían siendo pozos vacíos, pero ahora su boca se había curvado en una sonrisa aterradora, mostrando dientes afilados como cuchillas. Corrí. No pensé, solo corrí hacia la puerta del vagón. La abrí de golpe y me lancé al siguiente vagón, pero lo que vi me hizo detenerme en seco. El vagón ya no era el mismo. Las paredes estaban cubiertas de una especie de moho negro y el suelo estaba lleno de charcos de agua sucia. Un olor nauseabundo llenaba el aire, como si algo se hubiera estado pudriendo allí durante días. Las luces del tren parpadeaban, iluminando brevemente el pasillo, donde pude ver sombras moviéndose, figuras humanoides que parecían arrastrarse por las paredes y el techo. No había escapatoria. Estaba atrapado. El tren comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez, no hacia adelante. Sentí como si el tren estuviera descendiendo, como si se hundiera en las profundidades de la tierra. Afuera, ya no había árboles ni montañas. Solo oscuridad. Corrí por los vagones, pasando por más y más espacios deformados. Los pasajeros ya no eran humanos. Sus cuerpos se habían transformado en grotescas criaturas, fusionadas con el tren, con rostros retorcidos de agonía. Susurros llenaban el aire, voces que parecían venir de todas direcciones, llamándome por mi nombre, instándome a rendirme. Finalmente, llegué al último vagón. No había más puertas. Estaba atrapado. El hombre del abrigo oscuro apareció de nuevo, avanzando lentamente hacia mí. Ya no sonreía. Su rostro estaba completamente descompuesto, mostrando huesos y carne en descomposición. «Este tren no tiene destino», susurró con una voz que resonaba en mi mente. «Nadie sale de aquí». Me acorraló contra la pared, y en ese momento, lo entendí. Este no era un tren normal. Era un tren hacia el olvido, un lugar donde los viajeros perdidos quedaban atrapados para siempre. Y yo ya era parte de él. Sentí como mis piernas cedían, el suelo bajo mis pies desaparecía, y la oscuridad me envolvía. Lo último que vi fue el rostro vacío del hombre, mientras mi cuerpo se desvanecía junto con el tren, perdiéndose en la eternidad. El eco del metal contra el suelo resonaba con cada paso que daba. Era la primera vez que tomaba un tren a medianoche, y no pude evitar preguntarme por qué demonios había decidido hacerlo. La estación estaba casi desierta, solo algunos vagabundos dormían en los bancos y una tenue luz parpadeaba intermitentemente sobre los rieles. Me envolvía un aire frío, que no ayudaba en nada a calmar mi ansiedad. Pero necesitaba ese viaje, no había otra opción. Mi madre estaba enferma y yo tenía que llegar a verla. Me habían dicho que había trenes durante el día, pero mi trabajo y los compromisos no me dejaron más remedio que tomar el último tren que salía esa noche, con destino a la ciudad en la que ella vivía, a unas 5 horas de distancia. El reloj de la estación marcaba las 23:45 cuando el tren finalmente se asomó en la curva, su silueta se movía lentamente a través de la bruma.
Me sorprendió lo antiguo que parecía, como si hubiera salido de una película de los años 50. Los vagones estaban desgastados, el metal corroído por el tiempo y la pintura desconchada. Una bocanada de vapor emergió bajo la máquina y el ruido de los frenos me erizó la piel. No había nadie más esperando en el andén, lo cual era extraño, pero asumí que a esa hora no habría muchos pasajeros. Subí con cautela. El interior del tren no mejoraba mucho la impresión. Los asientos estaban cubiertos de un terciopelo rojo descolorido, y las lámparas colgantes tintineaban con un ligero temblor. Tomé asiento cerca de la ventana, observando cómo la estación se alejaba lentamente cuando el tren reanudó su marcha. El traqueteo del tren era constante, un ritmo hipnótico que, en cierto modo, me tranquilizaba. Decidí que lo mejor era cerrar los ojos e intentar dormir un poco, pero algo me lo impedía. Era esa sensación de que algo no estaba bien. Me di cuenta de que no había visto al revisor, ni escuchado ningún aviso o interacción en el vagón. No había oído a nadie más subir. Me puse en pie, estirando el cuello para ver si encontraba a algún otro pasajero, pero el vagón estaba vacío. Me acerqué al pasillo y, con una mezcla de curiosidad y temor, caminé hasta la puerta que conectaba con el siguiente vagón. Algo en mí dudó por un segundo antes de abrirla. El sonido del viento y el traqueteo aumentó cuando pasé entre los vagones y, al entrar en el siguiente, el ambiente cambió. Este vagón estaba completamente a oscuras, excepto por un par de luces que parpadeaban de vez en cuando. Los asientos estaban cubiertos de polvo, como si no hubieran sido ocupados en años. Había algo extrañamente opresivo en el aire, una sensación de antigüedad que hacía que me sintiera fuera de lugar, como si no perteneciera ahí. Seguí caminando, buscando a alguien, pero no había rastros de vida. Cuando estaba a punto de darme la vuelta y regresar, algo captó mi atención. En el asiento al final del vagón, había una figura. Mi corazón dio un vuelco. No había visto a nadie ahí antes, pero de alguna manera, ahí estaba. Al principio pensé que era un vagabundo o alguien durmiendo, pero al acercarme más, vi que la figura estaba inmóvil, demasiado inmóvil. Parecía una estatua de carne. «Disculpa», dije, con la voz temblorosa, tratando de ocultar mi nerviosismo. La figura no respondió. Me acerqué aún más, solo para descubrir que lo que estaba viendo no era una persona, sino algo que una vez lo había sido. El cuerpo estaba momificado, los ojos hundidos y la piel seca pegada al hueso. Retrocedí con un grito ahogado, mi mente tratando de procesar lo que acababa de ver. No entendía cómo eso era posible. ¿Quién podría dejar algo así en un tren? ¿Y por qué no lo había notado antes? El pánico me invadió, y lo único en lo que podía pensar era en salir de ese vagón. Giré sobre mis talones y corrí hacia la puerta, empujándola con desesperación. Crucé de vuelta al vagón iluminado donde había estado antes, pero algo había cambiado. Ahora, las luces tintineaban con más fuerza, y el aire estaba denso, pesado, como si la atmósfera se hubiera llenado de una neblina invisible. Escuché un crujido detrás de mí. Me volví lentamente, esperando no ver lo que temía. Pero ahí estaba. La figura, esa cosa momificada, estaba de pie en la puerta entre los vagones, mirándome. Sus ojos vacíos parecían seguirme, a pesar de que no tenía pupilas. Retrocedí de nuevo, tropezando con los asientos mientras trataba de mantener la distancia. El tren se sacudió violentamente, y por un momento pensé que se descarrilaría. Caí al suelo y me golpeé la cabeza contra uno de los asientos, sintiendo el dolor irradiar por todo mi cráneo. Cuando me levanté, la figura había desaparecido. El vagón estaba vacío de nuevo, pero el miedo seguía apoderándose de mí. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué estaba en este tren? Decidí que no podía quedarme ahí. Tenía que encontrar al conductor o a alguien que me explicara qué estaba pasando. Me dirigí al frente del tren, pasando por más vagones vacíos y desiertos. Cada uno tenía su propio tipo de abandono, como si el tren hubiera sido olvidado por el tiempo.
Al llegar a la cabina del conductor, toqué la puerta. «Oye, necesito ayuda», grité. No hubo respuesta. Forcé la puerta y, para mi sorpresa, se abrió fácilmente. El interior de la cabina era igual de antiguo que el resto del tren, con controles obsoletos y una palanca de mando cubierta de polvo. Pero lo más aterrador de todo era que no había nadie ahí. El tren seguía en marcha, pero no había conductor. Mi respiración se aceleró. Esto no tenía ningún sentido. ¿Cómo se estaba moviendo el tren sin nadie que lo controlara? De repente, el tren volvió a sacudirse y un sonido metálico llenó el aire. Era como si algo estuviera arañando las paredes del tren, un chirrido agudo y penetrante que me hizo estremecerme. Salí corriendo de la cabina, buscando una salida, pero todos los vagones estaban cerrados y las ventanas, aunque quebradizas, parecían imposibles de romper. El tren no iba a detenerse. Entonces lo vi. Al final del pasillo, donde comenzaba el siguiente vagón, una figura se acercaba lentamente. No era la misma momia de antes, pero era algo igual de grotesco. Su cuerpo estaba cubierto de manchas negras, la carne colgaba como jirones y su andar era torpe, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Intenté correr hacia el otro lado, pero otro golpe me tiró al suelo. El tren comenzó a acelerar. Podía sentir la velocidad aumentándose bajo mis pies, el traqueteo de las ruedas era ahora ensordecedor. Las luces parpadearon violentamente y los gritos comenzaron a llenar el aire. No estaba solo. O al menos, no estaba solo con esa cosa. Había más. Pude ver, entre las sombras, cuerpos deformes que se arrastraban desde otros vagones. Eran espectros, fantasmas de pasajeros que alguna vez viajaron en este tren. Sus rostros estaban torcidos en una mueca de dolor eterno y sus manos se extendían hacia mí, tratando de agarrarme. «No», grité, mientras intentaba retroceder. Pero no había a dónde huir. El tren seguía acelerando. Podía sentir la presión en mis oídos y sabía que si no hacía algo rápido, no saldría vivo de allí. Tomé una de las palancas de emergencia, pero estaba oxidada e inútil. Miré desesperado a mi alrededor, buscando una forma de detener el tren o escapar de esa pesadilla. Entonces lo entendí. Este no era un tren normal. Esto era un viaje hacia la muerte. Los pasajeros, esas sombras, eran almas atrapadas, condenadas a repetir este viaje para siempre. Y si no encontraba una salida pronto, me convertiría en uno de ellos. La presión seguía aumentando y las figuras se acercaban cada vez más. Cerré los ojos, esperando lo inevitable. Pero, en el último segundo, el tren se detuvo de golpe. Todo se volvió negro. Desperté en el andén de una estación desconocida. El tren había desaparecido y yo estaba solo en medio de la oscuridad. No había señales de vida, solo el eco de mis propios pensamientos. Nunca supe si fue real o una pesadilla, pero desde esa noche, jamás volví a tomar un tren a medianoche.